Una vez que dominemos los empréstitos normales, podemos pasar a estudiar los empréstitos comerciales. A continuación, detallamos las principales características comerciales. Prima de emisión. Es la diferencia entre el valor nominal de un título y su valor de emisión. Por ejemplo, un título con un valor nominal de 1.000 euros y una prima de emisión de 50 euros, quiere decir que el inversor tiene que pagar en el momento de la emisión 950 euros. Prima de reembolso. Es la diferencia entre el valor de reembolso del título y su valor nominal. En este caso, un título con un valor nominal de 1.000 euros y una prima de reembolso de 10, quiere decir que el inversor va a recibir en el momento del reembolso 1.010 euros. El lote es una cantidad adicional que se da a ciertos títulos en el momento de reembolso por un sistema de lotería. Y los gastos de administración son las comisiones que cobran las entidades colaboradoras por los servicios prestados. Por ejemplo, si Iberdrola emite un empréstito para financiar una inversión, quien coloca ese empréstito en el mercado son las entidades financieras y obviamente cobrarán una comisión por esos servicios. Para resolver un empréstito comercial, en primer lugar tenemos que escribir el término amortizativo comercial. Nos aparecerá la cuota de interés, calculada como número de títulos en circulación por el cupón postpagable, más la cuota de amortización, calculada como número de títulos reembolsados por el nominal, más las características comerciales. En primer lugar, número de títulos reembolsados por la prima de reembolso, más el lote. En el caso de que el empréstito tenga gastos de administración, multiplicaremos todo lo que hemos escrito hasta ahora por 1 más G, para reflejar esos gastos. Y ahora comenzamos el proceso de normalización. Lo que queremos es escribir el término amortizativo comercial, llegar a escribirlo, manipularlo, para llegar a escribirlo como número de títulos en circulación por C por I más NT por C, es decir, como un empréstito normal. Para ello, en primer lugar, vamos a pasar este 1 más G, lo vamos a pasar dividiendo. Ahora, esta L la pasamos restando. Vamos a sacar factor común NT, que vemos que NT aquí multiplica a C y NT multiplica también a P sub R. Pues sacamos factor común NT, que multiplica a C más P sub R. Y a este valor, C más P sub R, le llamamos R. Nominal más la prima de reembolso va a ser igual al valor de reembolso. Ahora multiplicamos tanto a izquierda como a derecha por C partido por R. C partido por R y C partido por R. Y si definimos esta expresión como M' y esta expresión como I', obtenemos esta estructura. M' igual a NT en circulación por C por I' más NT por C. Y ahora ya podemos resolver este empréstito normalizado usando las fórmulas de los empréstitos normales cupón postpagable. Es decir, estas fórmulas. Habrá que prestar atención porque este empréstito es el empréstito normalizado siempre y cuando tomemos la I' como tipo de interés y la M' como M. Es decir, habrá que sustituir en todas estas fórmulas, pero donde ponga I, en esta fórmula tendremos que poner I'. Vemos este proceso con un ejemplo. Observamos que se trata de un ejemplo en el que tenemos un empréstito comercial con número de títulos 50.000, de un nominal de 1.000 euros, el cupón anual es de 68,25, dura 10 años, la prima de reembolso el 5% del nominal
como el nominal son 1.000 euros, tendremos una prima de reembolso de 50 euros y un lote anual de 10.000 euros a repartir entre las primeras obligaciones reembolsadas en cada sorteo. Nos piden calcular el término amortizativo comercial teórico constante que reembolsa el empréstito. En primer lugar, escribimos el término amortizativo comercial, observando las características comerciales que presenta el empréstito. Este empréstito tiene como características comerciales la prima de reembolso y el lote. Observamos que no tiene gastos de administración, por lo tanto no habrá que meterlos en el término amortizativo comercial. Así que escribimos el término comercial como número de títulos en circulación por C por I, más NT por C, más NT por la prima de reembolso, más el lote. Restamos L, multiplicamos a ambos lados por C partido por R, exactamente igual que antes, salvo que no tenemos dividiendo el 1 más G. Y ya tenemos el empréstito normalizado. Y las fórmulas de normalización. Siempre hay que escribir las fórmulas de normalización. Resolvemos el empréstito normalizado recordando que podemos utilizar las fórmulas de los empréstitos normales, pero utilizando en aquellas fórmulas donde ponga M nosotros pondremos M' y donde ponga I nosotros pondremos I', que son los parámetros que hacen que nuestro empréstito sea un empréstito normal. El primer paso para calcular la M será plantear una equivalencia financiera en t igual a 0. Es decir, n por c igual a m' por a 10 I'. Aplicamos las fórmulas de normalización y despejamos la m. Es decir, sustituimos el valor de m' por el valor que nos había salido en las fórmulas de normalización. Es decir, m menos l por c partido por r por a 10 I'. Despejamos la m, pasando esta r aquí multiplicando, simplificando esta c con esta c, pasando este a10 I' como a menos 1 10 I', y por último, esta l que va aquí restando la pasaríamos sumando. Sustituimos por los valores numéricos y obtenemos el valor del término amortizativo comercial teórico constante. Ahora nos piden el número de títulos en circulación a lo largo del octavo año. La fórmula correspondiente a los empréstitos normales es esta. Número de títulos en circulación en T más 1 es igual al número de títulos emitidos por A menos 1 NI por A N menos T I. Recordamos que aquí tendremos que utilizar I' en lugar de la I. Sustituyendo y teniendo en cuenta también que en la fórmula el subíndice de los títulos en circulación es T más 1 y que nos piden los títulos en circulación a lo largo del año 8, es decir, N8 en circulación, por lo tanto T más 1 será 8, por lo tanto T será 7. Y al sustituir en la fórmula nos queda N por A menos 1, 10 I' por A 10 menos 7, que son 3 I'. Sustituyendo nos queda este valor con decimales y como la parte decimal es mayor que 0,5, redondeamos por exceso, estos 18.420,76 resultan 18.421 títulos. Ahora nos piden el número de títulos reembolsados hasta el cuarto año, es decir, los títulos extinguidos. Recordamos la fórmula de los empréstitos normales y de nuevo utilizamos esa fórmula, pero teniendo en cuenta que en lugar de I debemos poner I'. Obtenemos el valor numérico teórico, vemos que de nuevo la parte decimal es mayor que 0,5 y por lo tanto esos 16.329,61 se redondean a 16.330. Calculamos ahora el número de títulos que se reembolsan en cada sorteo.
o lo que también se llama el plan de reembolso. Debemos usar la fórmula para calcular N1 y la ley de recurrencia para calcular el resto de los títulos. Recordando de nuevo que aquí tendremos que poner la I', que nos ha salido al normalizar el empréstito. Aplicando estas fórmulas, nos quedan estos números y procedemos a redondear. En primer lugar, tendremos que hacer la suma de las partes enteras, que nos queda 49.995, y observamos que faltan 5. Por lo tanto, tendremos que redondear 5 de estos valores por exceso. Y vamos a redondear aquellos que tengan una mayor parte decimal. En este caso, vemos que son N3, N4, N5, N8 y N10. Y de aquí N3 lo redondearemos a 4.203, N4 de 4.475 a 4.476, N5 de 4.766 a 4.767 y lo mismo con N8 y con N10. Por último, hay que calcular el término amortizativo práctico del último año detallando cada uno de sus componentes. Tendremos que utilizar la estructura del término amortizativo. Es decir, número de títulos en circulación en ese año por C por I, más número de títulos reembolsados por C, más número de títulos reembolsados por P sub R, más el lote. Eso sí, teniendo en cuenta que ya disponemos del plan de reembolso y por lo tanto el número de títulos en circulación, N6 en circulación, lo tendremos que calcular como N6 más N7 más N8 más N9 más N10 que hemos obtenido en el plan de reembolso. Estos ya son los valores prácticos y esta suma es la que hay que poner como número de títulos en circulación en el año 6. Lo mismo, el N6, acudimos al plan de reembolso y pondremos el valor práctico. Y aquí tendremos la cuota de interés calculada como número de títulos en circulación por C por I. Aquí tendremos la cuota de amortización, esta cantidad. Aquí tendremos N6 por la prima de reembolso, en esta cantidad. Y por último, el lote. La suma será el término amortizativo comercial práctico del sexto año, que podemos observar que no difiere mucho del término amortizativo comercial teórico que hemos obtenido al principio. Si no dispones de nuestro libro y quieres descargarlo, puedes hacerlo a través de nuestra página web de forma gratuita. Si quieres enterarte de cuando colguemos nuevo material, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter o bien de nuestra página de Facebook. Muchas gracias por tu interés.